Demostraciones fáciles. Comencemos con el video. No es fácil encontrar, a lo largo de la historia de las matemáticas ni de la ciencia, un genio que reúne en su persona la capacidad de la investigación, la gestión y la organización, y que haya tenido, además, un enorme interés por la difusión y la enseñanza de las matemáticas, y su relación con las otras ciencias y la técnica. Felix Klein es uno de los ejemplos más importantes de científico con todas estas aptitudes. Klein vivió en una de las épocas más interesantes de la historia de la matemática, la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, un periodo en el que se sentaron las bases y se marcaron las directrices de toda la investigación matemática que siguió en los 100 años siguientes. Fue un líder que tenía una visión global de las matemáticas, matemática pura, matemática aplicada y educación matemática. Consiguió que una pequeña ciudad alemana, Gotinga, se convirtiese en un centro modelo para los institutos de investigación matemática, que, en muchos casos, imitarían su forma de organización y funcionamiento. Un modelo que sigue vigente en los institutos de investigación actuales. El también gran matemático Hermann Weyl dijo de él: Klein gobernó la matemática como un dios, pero su poder divino provenía de su personalidad, su dedicación, su voluntad de trabajar y su habilidad para conseguir que se hicieran las cosas. Felix Klein nació en un momento en el que habían aparecido nuevas ideas en la matemática, particularmente en la geometría, donde se estaba cuestionando la clásica geometría euclídea. A principios del siglo XIX, los matemáticos Janos Bolyai, Nikolai Lobachevsky, Carl Friedrich y Bernhard Riemann habían empezado a desarrollar las geometrías no euclídeas, cambiando el postulado de las paralelas de la geometría de Euclides por otros postulados incompatibles con él. La convicción de que otras geometrías eran posibles llevó, de hecho, a la creación de muy diversas nuevas geometrías, algunas de las cuales tenían naturalezas aparentemente irreconocibles. Geometría hiperbólica, elíptica, proyectiva, diferencial, sintética, etc. Además, en la primera mitad del siglo XIX, un joven matemático francés que falleció a la edad de 20 años, Évariste Galois, había demostrado que la ecuación algebraica de quinto grado no podía resolverse de la misma forma que las ecuaciones de grados menores, mediante una fórmula con radicales. Para ello, había desarrollado un nuevo concepto y, con él, una nueva teoría, la teoría de grupos, que además de resolver el problema de las ecuaciones algebraicas, tenía implicaciones geométricas que Galois no pudo llegar a ver debido a su muerte prematura. La teoría de grupos y la teoría de Galois se acabarían convirtiendo en el nuevo lenguaje de la simetría. El concepto de grupo unificaba todos los tipos de simetría que aparecían en geometría y que, más adelante, aparecerían vinculados también a la física. Felix Klein, junto a su amigo, el matemático noruego Sophus Lie, viajó a París para estudiar la nueva teoría de Galois. También, con apenas 20 años, estudió las geometrías no euclídeas recientemente desarrolladas y, con tan solo 23 años, fue capaz de hacer uno de esos ejercicios de síntesis que pasan a la historia de la ciencia como hitos. Klein logró relacionar la teoría de grupos con las geometrías a través de la publicación de la memoria que presentó para su ingreso como catedrático de universidad, el programa de Erlangen. Esta publicación, junto con los elementos de Euclides y la disertación de Riemann sobre las hipótesis en que se funda la geometría, constituyen las tres obras fundamentales para entender la historia de la geometría. En su programa, Klein propuso una definición de lo que es una geometría: un espacio-ambiente, unos objetos dentro de ese espacio y un grupo de transformaciones que dejan invariantes ciertas propiedades geométricas de esos objetos. La idea central del programa es que la geometría no viene determinada por los objetos geométricos que se estudian,
sino por el grupo de transformaciones. Por ejemplo, la geometría de Euclides y la geometría analítica de coordenadas no son geometrías distintas, porque tienen el mismo grupo de transformaciones y estudian los mismos objetos, aunque los describan de maneras diferentes. El concepto clave es el grupo de simetría. El programa de Erlangen es un ejemplo de cómo Klein se relacionó con la matemática a lo largo de toda su vida. Su forma de entender la matemática concede una enorme importancia a la visión global y a las conexiones entre diferentes áreas, pero sin prestar mucha atención a los detalles o al trabajo que haya que llevar a cabo para sustanciar esta visión. Klein propuso el programa de Erlangen, pero realmente no trabajó después en la conciliación de lo expuesto en él. De ello se encargó de manera concienzuda su amigo Lie, aunque su nombre no esté directamente asociado al programa, motivo que ocasionó que más adelante llegaran a tener algún conflicto entre ambos. Erlangen era un lugar demasiado pequeño para Klein. Él era sobre todo un profesor, y un maestro necesita de estudiantes, algo que buscó siempre, ya que son esos alumnos los que ayudan a un investigador a formar escuela. De hecho, a lo largo de su vida llegó a dirigir hasta 73 tesis doctorales, un número muy notable para un matemático de cualquier época. Y lo que es más importante, muchos de los nombres de esos matemáticos a los que formó ocupan lugares importantes en los libros de historia de la ciencia. En su búsqueda de esos estudiantes, Klein se trasladó a Múnich, donde tuvo como alumnos a Adolf Hurwitz, Walter Bonnick, Karl Runge, Max Planck, Luigi Bianchi y Gregorio Ricci-Curbastro. Aunque solo 5 años después consiguió una plaza de catedrático de geometría en Leipzig, con tan solo 31 años. En Leipzig, Klein dedicó esfuerzos para incrementar la calidad de los estudios de matemáticas y consiguió mejoras sustanciales para los estudiantes de esa disciplina. Edificios independientes para los matemáticos y no integrados en el área de las ciencias, salas para seminarios, un laboratorio con maquetas de modelos geométricos, una biblioteca especializada y un seminario de matemáticas permanentes, que de hecho funcionaba como un instituto de investigación independiente. Además de sus logros organizativos en el mundo académico, su actividad investigadora entró en el periodo creativo más intenso. Durante la época de Leipzig, siguió aplicando la teoría de grupos a la geometría e investigó sobre las relaciones entre la geometría y el álgebra. En particular, relacionó las simetrías del icosaedro con las soluciones de la ecuación de quinto grado, algo que lo dejó constancia en una de las numerosas monografías que publicó a lo largo de su vida. Aunque su campo más importante de investigación fue un determinado tipo de funciones de variable compleja que denominó funciones automorfas, el estudio de los números complejos se había desarrollado muy recientemente tratando de resolver los mismos problemas algebraicos que acabaron llevando al desarrollo de la teoría de grupos, es decir, intentando resolver ecuaciones algebraicas. Su interés en el campo de la variable compleja y, en particular, en las funciones automorfas le llevó a entrar en contacto con el matemático francés Henri Poincaré. Este era más joven que Klein y poco conocido, pero tenía un enorme potencial y entre los dos surgió una intensa competición por ver quién conseguía antes el resultado más importante. A pesar de que Klein consiguió algún avance significativo, Poincaré acabó superándolo en la cantidad y la calidad de sus resultados. El esfuerzo hizo que Klein sufriera una profunda depresión que lo tuvo casi apartado del trabajo científico durante un año. Después de este suceso, su perfil cambió completamente. Su actividad investigadora de primera línea disminuyó considerablemente, pero eso le llevó a emprender numerosos proyectos en otros frentes. Después de recuperarse de su enfermedad,
consiguió un puesto como catedrático en la ciudad de Gotinga. Klein tenía 35 años y la plaza de Gotinga suponía para él la máxima aspiración en su carrera profesional. De hecho, fue el lugar donde permaneció hasta que se retiró en 1913, aunque continuó trabajando en su casa hasta el día de su fallecimiento, en 1925. Gotinga era una universidad con una larga tradición de matemática que se remontaba a la época de Gauss y que continuó con matemáticos como Gustav Lejeune Dirichlet, Riemann y uno de los maestros del propio Klein, Alfred Clebsch. A Klein le parecía el lugar ideal para llevar a cabo su gran proyecto de crear un centro de investigación al que acudieran los matemáticos de todo el mundo a formarse y a intercambiar ideas. Un centro que no se limitase al interés por una u otra rama de las matemáticas, sino que integrase la matemática pura y las aplicaciones. Un lugar donde trabajasen juntos físicos y matemáticos y en el que hubiera una estrecha relación con las necesidades de la sociedad, con la industria y con la tecnología floreciente de la época. Y todo ello lo consiguió en muy pocos años, rodeándose de las personas adecuadas. Klein sabía cómo negociar con el poder académico y político, y gracias a sus relaciones con el ministro de Educación, logró atraer a Gotinga al mejor matemático del momento, David Hilbert. Klein y Hilbert formaban un equipo matemático extraordinario. Klein era el hombre de la organización, el que ideaba cursos, iniciaba nuevos proyectos, recaudaba fondos de los industriales alemanes para organizar congresos, o quien lograba que se creara una plaza nueva para atraer a Hermann Minkowski o Karl Runge. Hilbert era el hombre de los problemas, quien estaba firmemente convencido de que donde había un problema se podía más tarde o más temprano encontrar una solución. Era el científico que podía a la vez trabajar en los fundamentos de la geometría y la relatividad general, que creaba el lenguaje matemático necesario para expresar la mecánica cuántica o que sentaba las bases del análisis funcional moderno. Gracias al trabajo conjunto de Klein y Hilbert, la revista científica Mathematische Annalen, fundada unos años antes por Clebsch, se convirtió en la más importante publicación matemática de la época. Para un matemático de principios del siglo XX, publicar un artículo en la revista de Klein y Hilbert era un mérito muy apreciado para su currículum. Al mismo tiempo que Klein hizo de Gotinga el lugar ideal para formarse como matemático e investigador, no dejó de interesarse por una de sus principales pasiones, la enseñanza de las matemáticas. Algunos de sus mayores proyectos están relacionados de una manera u otra con la enseñanza de las matemáticas. En 1895, convenció a colaboradores y colegas de la importancia que tenía en aquel momento preciso de la historia la elaboración de una gran enciclopedia de matemáticas, la Enciclopedia de Klein, una fuente en la que se recopilasen todas las matemáticas conocidas hasta ese momento. A partir de 1900, comenzó a interesarse por la formación de los profesores de matemáticas en la enseñanza secundaria. Se implicó personalmente en su instrucción impartiendo cursos y escribiendo manuales como el Matemática Elemental desde un punto de vista superior, que hoy en día sigue utilizándose como una referencia clásica en la enseñanza de las matemáticas. Una formación sólida del profesorado era, desde su punto de vista, el paso previo indispensable para acometer cualquier transformación, antes incluso que la modificación de normas o leyes educativas. Klein participó activamente en la reforma de la enseñanza de las matemáticas y, gracias a él, hoy en día todos los estudiantes de ciencias de la mayoría de los países, cuando llegan a la universidad, han estudiado los principios del cálculo diferencial e integral. Felix Klein vivió en un momento único para la ciencia y supo hacerlo de una manera intensa. Su figura es la del gran emprendedor de la ciencia. La forma en la que hoy en día
se hacen y entienden matemáticas o la manera en la que se organiza la investigación en los mejores centros matemáticos del mundo tienen mucho que ver con sus enseñanzas. Una nueva visión de la geometría. Felix Christian Klein.